Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8:20. Saludamos a esta hora de la mañana al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Delegado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. No sé si me escuchan bien porque voy en el auto. Sí, lo escuchamos de manera perfecta y le agradecemos especialmente porque sabemos que está ahí con una agenda muy apretada. Así que queremos preguntarle en primer lugar respecto de las cifras actualizadas en torno a la reposición del sistema eléctrico. ¿Cuáles son los números que se manejan ahí en la delegación? Bueno, efectivamente, como ustedes han visto, hemos tenido una situación muy compleja en que los ritmos de reposición del servicio han sido más lentos de lo esperable, y por eso le hemos representado a la empresa la urgente necesidad no solo de contar con información de calidad, sino que además resuelvan con urgencia. Hoy día en la mañana ya se comprometió que iban a haber 205.000 clientes sin suministro eléctrico, y esperamos que al finalizar la jornada ojalá estemos llegando ya al último tramo, que debieran dar en el orden de los 70.000. ¿Cuáles son los sectores que, por así decirlo, se verían más perjudicados con esta situación o donde volvería con mayor lentitud el suministro eléctrico? Bueno, algunos de los sectores donde hemos tenido más dificultades inicialmente fueron Maipú, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa, y afortunadamente en varias de estas comunas ya se ha ido avanzando de manera significativa, sin perjuicio de que aún nos queda de manera importante un número de clientes significativo en Quilicura, en Colina y en Lampa, como algunas de las comunas más complejas. Y de acuerdo a lo que dice la empresa, entonces la luz en estos sectores podría volver no antes de hoy en la noche, por así decirlo. Bueno, lo primero es que hemos tenido sucesivos compromisos respecto del ritmo de reposición, y en ese sentido le hemos transmitido a la empresa ayer la obligación de acelerar el tranco, de tener información de más calidad y por supuesto de restablecer el servicio con urgencia, y en ese sentido esperamos que efectivamente hoy día en la noche ojalá tengamos prácticamente la totalidad de los clientes con suministro, y si queda algún margen que sea un margen muy menor que se pueda resolver en las próximas horas, porque esta situación es completamente inaceptable desde el punto de vista de la lentitud con que se ha ido restableciendo el servicio. Delegado, bueno, se espera para las próximas horas que vuelva a llover acá en la ciudad de Santiago, y no se descarta incluso que esto pueda venir acompañado de viento. En el caso de la región metropolitana y en la ciudad de Santiago se habla de que principalmente los sectores periféricos, tanto poniente como oriente, podrían tener ráfagas de hasta los 60 kilómetros por hora, que obviamente es mucho menor respecto de lo que vivimos hace unos días, pero no deja de ser importante, sobre todo cuando el viento de la semana pasada debe haber dejado muchos árboles ahí en una situación de debilidad y otras estructuras. Por un lado está el trabajo de reposición, pero ¿se está implementando también por parte de las empresas o se está exigiendo que haya un trabajo preventivo también para que no se vuelva a haber una recaída, por así decirlo, del problema? Bueno, por supuesto, tiene que haber un trabajo destinado a restablecer el servicio por una parte, y por otro lado a identificar todos los factores de riesgo, en virtud de que aun cuando se trate de un frente mal tiempo de menor envergadura, estamos hablando en el caso de la región metropolitana del orden de 20 milímetros, efectivamente ya hemos tenido episodios en que con muy poca lluvia o con poco viento hemos tenido cortes, y si esto se genera en lugares donde ya estuvieron con corte de suministro eléctrico por muchísimas horas, obviamente va a generar una enorme preocupación, enormes estragos, y en ese sentido lo que esperamos es que haya un monitoreo permanente de las empresas, y además quiero agradecer el trabajo que han hecho los municipios, que ha sido extraordinario, también colaborando en despeje de lugares, en eliminación de ramas y árboles en sectores donde se produjeron mayores problemas por los vientos de los últimos días, pero aquí la responsabilidad principal sigue siendo de la empresa, que tiene que desarrollar una labor preventiva muy, muy intensa. Delegado, uno queda con la sensación de que son muy
pocas o son muy pocas las herramientas con las que se cuenta para que efectivamente se pueda exigir un buen trabajo por parte de estas empresas, que recordemos son todas empresas privadas que muy poco el Estado más allá se puede meter respecto del trabajo que se pueda hacer. Pero por ejemplo en el pasado hemos tenido episodios con el agua potable, que llevó a que incluso en la región hubiese una suspensión bastante importante y en ese momento hubo emplazamiento a aguas andinas. Se han tomado medidas y al parecer esa situación ha mejorado. Pero más allá de los emplazamientos, ¿con qué herramientas cuenta el Estado para exigir que efectivamente este servicio se pueda cumplir? Bueno, hay dos cosas distintas. Una es que efectivamente las empresas tienen un órgano regulador, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y en ese sentido ya se han aplicado en el pasado y ahora se van a aplicar con más rigor, con todo el rigor posible, los instrumentos que permiten, por ejemplo, la formulación de cargos si hay incumplimientos por calidad y oportunidad de la información y por supuesto calidad y oportunidad del restablecimiento del servicio. Y allí el ministro ya ha anunciado que se van a aplicar todas las medidas de control, fiscalización, formulación de cargos y sanciones que la ley establezca, sin perjuicio que uno pudiera estimar que sean insuficientes. Hay que aplicar el máximo que sea posible. Y lo segundo es una discusión más de fondo, porque resulta que nosotros tenemos un nivel de precariedad de las redes, en particular eléctricas y de telecomunicaciones, que realmente hace que tengamos que estar experimentando cada año problemas de esta naturaleza, de distinta envergadura, pero que finalmente afectan a la población. Entonces, la discusión es cómo hacemos para, en torno a una política de mediano y largo plazo. Por ejemplo, vamos soterrando las redes eléctricas, por ejemplo, vamos avanzando significativamente en la eliminación de cables en desuso, de las redes que hoy día existen en la ciudad y que todos vemos que están total y absolutamente colapsadas. Tenemos una nueva ley en esta materia, se está a la espera de que salga el reglamento, pero necesitamos que las empresas también tengan un rol proactivo. Acá, cada vez que una empresa de telecomunicaciones va incorporándose a un determinado sector, no se eliminan las redes antiguas y por tanto van incrementando la cantidad de material en desuso que afecta el funcionamiento de la postación y de las redes en general. Esa es una de las dimensiones, comillas, más estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el esfuerzo que se hizo en materia de aguas de aguas andinas, que lo señalaban ustedes. A partir del episodio crítico del 2013, por ejemplo, se construyeron las piscinas decantadoras que han minimizado los factores de riesgo en los años sucesivos. Así también debiera haber una inversión muy importante de las empresas eléctricas con el propósito de minimizar los factores de riesgo. Delegado, estamos conversando con el delegado presidencial de la región metropolitana de Santiago, Gonzalo Durán. Esta situación, esta coyuntura viene además en un momento en el cual ha habido mucho debate, ¿no?, respecto de las empresas eléctricas, en particular por este descongelamiento que se hizo de la tarifa y esta alza que muchos usuarios han experimentado precisamente este mes respecto de sus cuentas de energía eléctrica. Y esa gente, claro, se hace una pregunta que puede ser muy simple, pero al mismo tiempo es muy difícil de contestar. ¿Por qué yo debería pagar más por un servicio que hoy en día no se me está entregando de la manera correcta? ¿Qué se le puede decir a esas personas? Bueno, lo primero que uno entiende y empatiza la molestia, la indignación, la preocupación de la gente, primero por la magnitud de la emergencia que hemos tenido en materia de suministro eléctrico y por la incapacidad de la empresa de dar respuestas oportunas. Eso seguro. Y adicionalmente esto coincide con el aumento de tarifas, sin perjuicio de que, recordemos, se ha hecho un esfuerzo muy importante por la vía del subsidio eléctrico de minimizar el impacto, especialmente en las familias más vulnerables y de clase media. Ahora,
Lo cierto es que la razón por la que se produce este ajuste en las tarifas tiene que ver fundamentalmente con un congelamiento que se venía produciendo desde el 2019 y que en algún momento tenía que ajustarse. De lo contrario, los efectos que iban a producir en el futuro iban a ser significativamente peores. Entonces, son dos cosas que coinciden desafortunadamente, pero que responden a procesos distintos, y en ese sentido nuestro esfuerzo es que en relación a la emergencia se minimicen al máximo las múltiples dificultades que ha tenido la población, y por eso hemos exigido a la empresa más rigurosidad, más agilidad, y por otro lado tenemos que generar instrumentos que permitan facilitar el impacto económico que ha producido en las familias el ajuste de las tarifas. Delegado, las clases, las comunas que actualmente tienen sus clases suspendidas, ¿para mañana también van a estarlo? Las comunas de la región metropolitana que suspendieron clases fue a partir de una solicitud que hicieron los propios municipios, y en ese sentido hay que identificar cuáles son los factores que tuvieron a la vista: el número de establecimientos educacionales sin suministro eléctrico u otros. Sin embargo, creemos que, así como lo dijimos para el conjunto de la región, estaban las condiciones para volver a funcionar los establecimientos educacionales. Creemos que mañana con mayor razón ya tenemos una cantidad muy acotada de establecimientos educacionales que no están en condiciones de funcionar, y siempre preferimos que los establecimientos se mantengan abiertos. Por supuesto que si hay colegios que están sin suministro eléctrico completo o con problemas de abastecimiento de agua, no pueden funcionar por normativa, pero creemos que en general en las comunas están las condiciones para volver a clases. De hecho, hay comunas que teniendo algunos establecimientos educacionales sin suministro eléctrico, no han establecido la suspensión para todo el territorio comunal, atendiendo a la enorme cantidad de colegios que, estando en condiciones de funcionar, permiten entregar el derecho a la educación a sus niños, niñas y adolescentes. Bueno, la atención mediática en torno al último sistema frontal se la tomó el viento, y las consecuencias que esto tuvo, por ejemplo, en este tema en específico que hemos estado hablando, que es el sistema eléctrico. Pero, ¿cuál es la evaluación que hace de otros aspectos, delegado? Porque efectivamente, por ejemplo, en el tema de los cauces, al parecer se está logrando avances cada vez mayores, hay cada vez menos problemas en ese sentido. ¿Cuál es el balance general que usted hace respecto de lo que ocurrió el fin de semana? Bueno, efectivamente este frente de mal tiempo estaba anunciado con la debida anticipación, y en ese sentido se hizo un trabajo preventivo muy importante que consideró básicamente dos o tres consideraciones más urgentes. La primera, sabemos todos los puntos críticos de la ciudad donde se producen acumulación de aguas lluvias de manera significativa, tales como los pasos bajo nivel, y allí se hizo un trabajo con el Servio Metropolitano, con los municipios, con el propósito de minimizar sus efectos y tener capacidad de respuesta inmediata en caso de que se produzcan estas acumulaciones. En segundo lugar, algunos puntos donde, producto de la saturación de material, se producen anegamientos, y ahí habían equipos con hidrojet con el propósito también de generar los despejes. Y finalmente los cauces, el más emblemático siempre es el de Santa Marta, pero tenemos en otros sectores de la región, en particular en algunas de las provincias, problemas también importantes en materia de cauce de los ríos, canales, y en ese sentido también se hizo un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas destinado a mantener la limpieza, asegurar un cauce adecuado, y esto, por tanto, se tradujo en que no tuvimos prácticamente ningún inconveniente mayor. Adicionalmente, tenemos en la región algunos puntos, voy a poner el ejemplo de la cuesta Melvin Mayarauco, en que producto de los socavones que se produjeron en el episodio crítico del Frente Mal Tiempo de junio, se produjeron algunos socavones, y entonces hemos tenido un uso restringido de la cuesta, esto es en horarios y en condiciones
condiciones de habilitación de una pista en algunos tramos, y por tanto en este frente de mal tiempo también se dispuso un cierre parcial, se dispuso un reforzamiento de el control de obras públicas y carabineros, y por tanto también tuvimos una situación de mayor tranquilidad respecto al uso de esta cuesta, que de hecho hasta el día de hoy se mantenía parcialmente cerrada y que esperamos poder restablecer a la brevedad. Y entonces estamos monitoreando todos los fenómenos de la ciudad, tratando efectivamente de pasar de la reacción a la prevención, y creo que ha resultado de manera exitosa. Lo que no fue posible de prever era la magnitud de los vientos, que superaron con largueza lo anunciado y lo que habitualmente estamos acostumbrados en la región. Por último, delegado, porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted respecto de este tema, lo voy a sacar un poco respecto de la contingencia del sistema frontal. El plan Calle Sin Violencia, esta ampliación anunciada hace algunos días por parte del gobierno, ¿qué expectativas se le puede generar a la ciudadanía con esta medida? Bueno, lo primero es que el plan Calle Sin Violencia, si uno mira los datos, efectivamente ha permitido a nivel nacional una disminución de la tasa de homicidios. Por supuesto, si uno compara el 2023 con el 2022, es decir, con plan Calle Sin Violencia versus sin Calle Sin Violencia, efectivamente se produjo esta disminución. Y si compara el primer semestre del 2024 respecto al 2023, lo propio, pero la baja es un poco más importante en el resto del país que en la región metropolitana. De hecho, en la región metropolitana hay prácticamente un estancamiento, y por eso es que primero el plan Calle Sin Violencia contribuye a disminuir la tasa de homicidio, pero requería un fortalecimiento, una ampliación, una nueva etapa. Y en el caso particular de la región metropolitana, que es donde las cifras han estado mucho más duras, es que hemos resuelto esta ampliación. Ya se venía trabajando desde hace algunos meses, y esta ampliación significa que va a tener una cobertura en el total de las comunas de la región metropolitana, en las 52, y esto incluye, 1, aumento de los policías, tanto carabineros como PDI, en labores operativas. En el caso de carabineros, 1969 carabineros en funciones operativas, 509 de los cuales son nuevos carabineros que estaban en su última etapa de formación profesional y que también van a cumplir labores preventivas en la calle. Y finalmente hay 616 carabineros que, a partir de la reorganización de las funciones policiales, están desarrollando una labor de patrullaje a través de esta modalidad que se ha denominado enjambre, y que permite desplazarse por el territorio de manera dinámica, ejerciendo labores de control y fiscalización de personas, de automóviles, y por supuesto de identificación de fenómenos, vamos a decir así, sospechosos, con el propósito de minimizar la ocurrencia de delitos. Y nuestra expectativa es que esto se traduzca. Vamos a hacer una evaluación, por supuesto, hacia finales de año, pero tenemos que ir generando una disminución significativa de la tasa de homicidio y, por supuesto, de los delitos de mayor connotación social, con foco en los delitos más violentos. Delegado Gonzalo Durán, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, son las 8:38, ya llega Montserrat Rolano, la editora general de Radio Universidad de Chile, para encabezar el panel de conversación que tenemos